Los objetivos que tengo para esta charla son los siguientes. Entonces, primero, vamos a definir la importancia de las caídas en los adultos mayores. Segundo, conocer cuál es la relación entre el SPPB y las caídas, describir los posibles metas en las intervenciones y describir la evidencia y el impacto del tratamiento. Entonces, dentro de la definición de caída es el efecto de permanecer en forma no intencionada en la tierra, el piso u otro nivel más abajo sin ser el resultado de un evento mayor intrínseco, como por ejemplo una ACV o un peligro abrumador. No son resultados de un golpe, pérdida de conciencia o convulsiones. O sea, ahí excluimos esa definición. En cuanto a la epidemiología, al menos una vez al año, el 29% de los adultos mayores de 65 años que viven en la comunidad se caen. Y el 10% de las personas mayores que caen, al menos caen 2 veces al año. Y después de una caída, un cuarto de los adultos mayores van a restringir su actividad por temor a caer. Eso es algo muy importante. El 10% van a tener lesiones más graves, como son una contusión cerebral. Otros también pueden tener lesiones graves como una fractura y las consecuencias que ya conocemos de una fractura de cadera principalmente o de algún hueso largo, luxaciones en las articulaciones, esguinces o lesiones de tejidos blandos. Algo importante es la rabdomiolisis, que también se puede presentar en ellos, más frecuentemente pues que en una persona joven. El miedo a caer ocurre entre el 21 y el 39%. Y las caídas son responsables de 2/3 de las muertes accidentales y es la 6ª causa de muerte en los adultos mayores. Entonces, la mayoría de las caídas son el resultado de un riesgo intrínseco, que es el deterioro del equilibrio, o extrínsecos como tropiezo y resbalones. Entonces, para hablar un poquito más amplio, los factores intrínsecos son los cambios asociados por la edad, enfermedades crónicas, pacientes con multimorbilidad o que tengan una enfermedad aguda, una hospitalización reciente que hace que pierdan masa muscular o algunos medicamentos que contribuyen a esto. Mientras que los factores extrínsecos principalmente son riesgos medioambientales, actividades usuales o cambios de posición del paciente. Todo eso va a ser mediado por conductas de riesgo que puede tener el paciente. Entonces es importante también conocer 2 conceptos. Uno es caída por capacidad y otro es caída por oportunidad, que eso casi siempre lo nombramos así también con ortopedia. Entonces, para más fácil entender, por un ejemplo, entonces la caída por oportunidad es el adulto mayor o adulta mayor que se suben en un banquito para empezar a acomodar las cosas de la alacena. Eso es por oportunidad. O que alguien se sube en una escalera y se cae, caída por oportunidad. Por capacidad es cuando se tropieza caminando, pierde el equilibrio con sus pies. Eso sería una caída por capacidad y son diferentes y tienen implicaciones también distintas. En cuanto a los factores de riesgo biológico, entonces a edad avanzada, a medida que vamos envejeciendo, la probabilidad de caer es mayor, sobre todo mayores de 65 años, pero tienen un mayor riesgo en mayores de 80 años. El sexo femenino, o sea, nosotras caemos más. La debilidad muscular, pérdida del equilibrio, enfermedades agudas y crónicas, mareo, depresión y alteraciones cognitivas, sobre todo ya cuando tienen un deterioro cognitivo moderado a severo. Y estos son los OR de las que acabo de nombrar principalmente. Entonces, la debilidad muscular, la historia de caídas, déficit de la marcha, uso de ayudas, pues más que todo cuando las utilizan mal, si tienen un déficit visual, artritis, deterioro de las actividades de la vida diaria, depresión y mayores de 80 años. También existen algunos factores de riesgo que son comportamentales, como el antecedente de caídas, temor a caer. Entonces hay unas escalas que también utilizamos, que es la FES-I, para evaluar el paciente si tiene temor a caer o no. Esto disminuye la calidad de vida del paciente, la confianza y el equilibrio. También la falta de utilización o una utilización inadecuada de las ayudas de movilidad, malnutrición o deshidratación, la polifarmacia, el consumo excesivo de alcohol, que tengan un comportamiento de riesgo o sedentarismo. Los factores de riesgo medioambientales, una mala concepción de las escaleras, que haya ausencia de rampas, zonas de descanso, barreras de apoyo y pasamanos, una mala iluminación, superficies irregulares o deslizantes, usar alfombras en la casa. Los adultos mayores no deberían tener eso, porque son obstáculos que pueden ayudar a tropezar. Y no tener, y también pues algunas las restricciones físicas en la hospitalización también generan mayor probabilidad de caídas en los adultos mayores. Bueno, también es importante conocer que hay pacientes que no son capaces de incorporarse o ponerse de pie después de una caída.
Esto es importante siempre preguntar cuánto tiempo después de una caída, por ejemplo, una fractura de cadera, el paciente permaneció en el suelo. Entonces, entre el 25 y el 50% de las personas que caen no se pueden levantar de forma inmediata, o sea, de los mayores de 65 años. Y 10% pueden permanecer al menos una hora antes de que aparezca una ayuda. Y el 3% permanece en el suelo más de 3 horas o ya pues porque mientras llega pues alguien que los ayuda a levantar. Riesgos es algo, cuando una persona permanece mucho tiempo en el suelo, se puede constituir algo que se llama el síndrome de long life, que es cuando un adulto mayor permanece más de una hora en el suelo, y esto lleva a muchas complicaciones, no solo complicaciones agudas, sino complicaciones durante una hospitalización. Estos pacientes se ha visto que tienen un mayor riesgo de úlceras por presión, quemaduras, deshidratación, hipotermia, neumonía, que finalmente llevan a una rhabdomiolisis y la muerte. Entonces, muchas fracturas de cadera que nosotros por lo menos vemos acá en el hospital son pacientes que llevaban 3 horas en el suelo, no los pudieron levantar y ya llegan con rhabdomiolisis. Es algo que siempre pues hay que evaluar. Y ahora voy a hablar del SPPB y finalmente pues más adelante de la relación entre las dos. Entonces, el SPPB es una batería corta de ejecución física, tiene una menor influencia en cuanto al nivel educativo cultural que otras medidas de autorreporte como son la fragilidad. Puede usarse para evaluar primer nivel de integración de la capacidad funcional en diferentes medios, tanto ambulatorios como clínicos, y tiene una buena confiabilidad test y retest. Entonces, una persona que esté entrenada y 2 personas que se entrenen tienen una confiabilidad del 90% de obtener el mismo puntaje. Esto se asocia a pacientes que tengan un SPP bajo, pueden tener una mayor dependencia en las actividades básicas de la vida diaria, tanto el rendimiento físico como instrumental, caídas, depresión, pueden tener una más mala autopercepción de la salud y una menor función cognitiva. Entonces, el SPPB predice el riesgo de discapacidad en los ancianos agudamente enfermos que han sido hospitalizados y nos habla sobre la pérdida de capacidad de caminar 400 metros en los siguientes 3 años. El SPPB tiene algunas variaciones, se puede hacer de 300, 400 y 600 metros. Normalmente se realiza de 400 metros. Entonces nos va a llevar pues a todas estas complicaciones que ya había nombrado. Entonces, ¿en qué consta este test? Nosotros lo hacemos siempre en todas las valoraciones iniciales de geriatría, de forma ambulatoria, a todos los pacientes, y pues algunos también se pueden realizar hospitalizados. Entonces, son 3 pruebas. La primera es el test del equilibrio, donde se le pide al paciente que ponga los pies juntos, como podemos ver ahí en la imagen, durante 10 segundos. Luego, en posición semitándem, con un pie adelante del otro y un pie a la altura del dedo gordo del otro pie durante 10 segundos. Y el tándem, que ya es un pie adelante del otro completamente durante 10 segundos. Cada uno tiene un puntaje de 4. El test de velocidad de la marcha, entonces lo hacemos generalmente en 4 metros, y ahí evaluamos el tiempo en que tarda el paciente, y según esto pues se asigna el puntaje, o algunos pues que no lo van a poder realizar. Y también les decimos al paciente, primero preparamos al paciente que se ponga las manos en el pecho y se levante 5 veces de la forma rápida. Incentivamos pues al paciente para que lo haga lo más rápido que pueda. Y también dependiendo del puntaje dependiendo del tiempo, nos va a dar el puntaje. Y pues el puntaje total va a ser de 12 puntos. Una calificación baja del SPPB va a ser de 0 a 6 puntos, intermedia de 7 a 9 puntos y alta de 10 a 12 puntos. Más adelante vamos a ver por qué esto es importante o qué implicaciones tiene en el manejo de estos pacientes. Entonces, acá les quiero mostrar, esto es la encuesta SABA de Colombia, que es el estudio poblacional más grande que se ha hecho en los adultos mayores. Fue realizada en el 2015. Se utilizaron muestras de todo, o sea, casi de todas las ciudades. Y acá pues se evaluaron muchas cosas en el adulto mayor, incluidas el SPPB, en una submuestra de 4.400 pacientes. Entonces, ¿qué se pudo ver? Entonces vamos a ver primero la imagen superior. Les voy a señalar esta. Entonces, en cuanto al equilibrio, el 70.4% lograron, de los adultos mayores de 60 años, porque
adultos mayores en Colombia sí se considera por encima de 60, lo que les he nombrado de 65 años porque es de bibliografía pues de países desarrollados, pero acá es de 60 años. Entonces, el 70.4% lograron hacer el test del equilibrio con el puntaje máximo. La velocidad de la marcha solo fue un poquito más de un tercio logró completar la velocidad de la marcha en el mejor puntaje. Incorporarse de la silla, o sea, levantarse, solo el 18.4%, o sea, fue como el que tuvo peor rendimiento de los tres. Entonces ellos también evaluaron acá, importante, por edades, entonces entre 60 y 64 años, 65, bueno, ahí ustedes pueden ver. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, entre el 64 y el 65, 60 y 64 años, el 6% tenía un rendimiento bajo del SPPB. Sí, o sea, la mayoría están entre intermedio y un alto rendimiento. Pero, ¿qué pasa a medida que van pasando los años? Pacientes de 85 años o más, el 64.5% tienen un rendimiento bajo. Y estos son los pacientes que hemos visto, mayores de 80 años, los que más se caen. Y tienen un rendimiento pues más bajo. ¿Listo? Las mujeres también caemos más con respecto a los hombres. No hubo unas diferencias así significativas en cuanto al color de la piel. Sí se ve que se caen más las personas de estrato bajo, de estrato medio, ya estrato alto caen menos. Y siendo también algunas regiones donde caen más es a nivel oriental, Orinoquía y Amazonía. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a la zona rural o urbana, pero se cree que siempre en la zona rural pues hay unos déficits para las mediciones de la encuesta. Bueno, a partir del SABE Colombia se han hecho varios estudios. Este me pareció interesante, solo voy a nombrar algo pues muy puntual, y es en este estudio el objetivo fue evaluar la variación en la puntuación de SPPB con medidas antropométricas y el índice de masa corporal. Entonces, en promedio, la puntuación total del SPPB, si ellos se evalúan con todas las edades de los pacientes de 60 hasta 99 años, que fueron los que se utilizaron en la encuesta, fue de 8.45 puntos. Fue de 8.73 puntos, y el puntaje de SPPB fue 8.5 puntos mayor en hombres con respecto a las mujeres. O sea, ustedes tienen más puntaje que nosotros. Y también se observó pues esta diferencia en el sexo, también en los grupos de edad evaluados, dependiendo si 60 a 69 años, 70 o 80 años. Y también se pudo observar que el índice de masa corporal bajo y la circunferencia de pantorrilla menor a 31 centímetros, o sea, lo que nos indica una posible sarcopenia, esos pacientes tienen una mayor probabilidad de tener un SPPB más bajo. También, ¿cuál es la relación entre el SPPB y caídas? Entonces, esto sí hay muchos estudios en los que se evalúa esta relación. Busqué como los dos más representativos y acá pues tengo un resumen de ellos. Los pacientes con un SPPB menor a 4 tienen caídas más significativas que los grupos que tienen puntaje más alto. Los que tienen un nivel de 4 pues son pacientes que están más discapacitados, que son más sedentarios y más comorbilidad. Los pacientes que tienen, también los pacientes con una puntuación menor a 4 tienen caídas pues más recurrentes. Es más frecuente en nosotras las mujeres que en los hombres, comparado con un SPPB 10 a 12, y eso principalmente. En la mayoría de los estudios de geriatría, un punto de corte que hay que aprendernos es el de 6. Cuando un paciente tiene un SPPB de 6 o menos, tiene un riesgo de caídas 3.5 veces mayor que aquellos con una puntuación superior a 9. También se han hecho la mayoría de estudios, son en las mujeres. Cuando tienen una velocidad de la marcha menor a 0.75 también tienen más posibilidad de tener caídas recurrentes. El tomar más de 16.7 segundos, que eso quiere decir tener la última puntuación para levantarse 5 veces de la silla, se asocia también a caídas recurrentes en los dos sexos. Y la incapacidad de mantener una posición semitándem durante más de 10 segundos se asocia con caídas recurrentes, sobre todo en nosotras las mujeres. Entonces, algo que siempre debemos hacer es preguntar en todas las consultas cuántas caídas ha tenido el año anterior. Entonces, a veces nos llega el paciente que ya se fracturó, entonces al tener una fractura ya sabemos que tiene una osteoporosis y una sarcopenia. Entonces, es como apenas como la punta del iceberg, pero abajo de eso el paciente va a tener fragilidad, posiblemente un deterioro neurosensorial, algunos lo tendrán sí o no, hay que investigarlo, pueden tener multimorbilidad, alteración en el balance y marcha,
depresión, polifarmacia, uso de psicofármacos y alteración en el balance y la marcha, y eso es algo que debemos evaluar siempre en todos los pacientes. Entonces sabemos que la sarcopenia también va a llevar a fragilidad. Entonces, sarcopenia, pues debemos hacer el tamizaje de los pacientes, de todos los pacientes adultos mayores, y también evaluar el riesgo de fragilidad. Entonces, acá al lado izquierdo en esta imagen vamos a evaluar la reserva fisiológica. Entonces, a medida que van pasando los años, podemos ver que esta reserva funcional se va perdiendo y el paciente va a tener un mayor riesgo de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad ya lo llamamos prefragilidad. Posiblemente, si esto no lo tratamos al tiempo, el paciente va a llegar a una fragilidad y finalmente a una dependencia y una discapacidad. Entonces, la fragilidad es una condición, y la sarcopenia, que son tratables y también reversibles. Entonces, la idea es, si tenemos un paciente frágil, poder revertirlo a que llegue a ser prefrágil, y un paciente que tiene prefragilidad, devolverlo a que llegue a ser normal. Bueno, entonces también existe otro concepto importante, que es la movilidad en el espacio vital en la vejez. Entonces, el envejecimiento activo o el envejecimiento exitoso, que es algo que ahora estamos nombrando mucho y que es importante, queremos que todos los adultos mayores lleguen a eso. Uno de esos conceptos es la capacidad que el paciente tenga de ir a donde, cómo y cuando él quiera, de forma independiente. Pero existen pues algunas limitaciones en la movilidad. Si el paciente tiene alguna condición, sobre todo articular, puede llegar a reducir el acceso a la comunidad y a las actividades sociales. Entonces, ¿de qué depende el espacio de vida? Entonces, a nivel físico y funcional. Entonces, la capacidad de movilidad que tiene el individuo de desplazarse y si tiene discapacidad o no. También de los procesos cognitivos que tenga el paciente y sociales, y la parte económica y medioambiental. Entonces, dónde vive el paciente, si puede salir a la calle o no, cuál es el acceso del transporte público, si hay pavimento en la calle o no, cuáles son las actividades disponibles en la zona que el paciente vive. Entonces, estos son los 5 espacios de vida. Entonces, hay pacientes que tienen un espacio de vida que se limita solo a la habitación. Entonces, son pacientes que generalmente están ya en condición de inmovilismo, que es el paciente que ya no camina, no se puede mover. Entonces, pacientes que están en la casa. Otros que permanecen en la casa, otros que pueden salir afuera de la casa, salen al vecindario, están dentro de la ciudad o que no tienen, que es ilimitado. Entonces, son pacientes que salen de la ciudad por sí mismos, y esa es la idea de que los adultos mayores lo puedan lograr. Entonces, los factores que afectan esto, pues adicionalmente a lo que no he nombrado también, es la función cognitiva, la depresión, la pobreza y ingresos también insuficientes. Entonces, ¿por qué estoy hablando sobre el espacio de vida? Porque los pacientes que tienen un espacio de vida de 2 o menos, o sea, pacientes que se encuentran, que salen de la casa, pero solo, digamos, unas cuadras alrededor de su casa, tienen 2.4 veces mayor riesgo de caer con respecto a los pacientes que sí pueden salir por sí solos fuera de la ciudad. Los que nunca salen de sus hogares incrementan la mortalidad 3 veces. Y los ancianos con 8 puntos en el SPPB tienen un promedio de 3 o menos en el espacio de vida. Entonces, ahí pues uno se plantea pues varias preguntas. Una de esas es cómo podemos retrasar nuestra discapacidad y también reducir las lesiones por caída a medida que envejecemos. Entonces, existen 2 vías, una que es del envejecimiento exitoso, que es la medida de prevención. Entonces, que todas las personas desde jóvenes empecemos a hacer ejercicio, caminar, todas las medidas de prevención primaria, pues que eviten llegar a una caída. Y otras son las intervenciones en los adultos mayores que ya tienen alto riesgo de caerse y que tienen un bajo rendimiento del SPPB. Entonces, el paciente mayor de 80 años que tiene un SPPB menor a 4, sobre todo, o menor a 6, es el paciente que también tenemos que cuidar porque se nos va a caer y se nos va a fracturar. Bueno, acá en este estudio, en esta diapositiva, lo que les quiero mostrar son un metaanálisis que realizaron. Pues, era muy largo, entonces pues no lo quise poner todo, pero fueron 54 ensayos clínicos aleatorizados que fueron incluidos, pacientes mayores de 65 años, y a estos pacientes les hicieron 2 intervenciones. Una, que era pacientes que iban a hacer un entrenamiento de balance
con caminata y ejercicio de 2 horas semanales de forma continua. Estos se evaluaron durante 2 años. Y otros pacientes que también hacían algunos entrenamientos de fuerza, pero que no implicaba tanto caminar. Entonces, que se pudo ver, lo llamaban como un resultado doble negativo, donde se observó que los pacientes, o sea, los dos tuvieron una reducción de las caídas. Entonces, tanto los pacientes que no caminaron, que no les hicieron ejercicios de caminar, tuvieron una reducción del 38%, incluso más importante que los pacientes que se hizo un ejercicio con entrenamiento en caminar. Entonces preguntaban, bueno, ¿pero por qué pasó esto? Entonces seguramente lo que se cree, pues ya como haciendo unas evaluaciones más amplias de este estudio, es que los pacientes a los que no se pusieron a caminar son los pacientes que tenían mayor probabilidad de caerse. Entonces, pues al no realizar esta intervención, pues, tenían menos posibilidad de la misma. Entonces, también se observó que los pacientes con edad avanzada, con limitación en la movilidad y alto riesgo de caídas, caminar fue un factor de riesgo leve. Porque si un paciente que casi no camina, que tiene mucha limitación y lo ponemos a caminar mucho, a hacer actividad actividad física moderada, severa, pues el paciente se va a caer, porque él todavía pues no está en la condición para realizar este ejercicio. Entonces ahí nos planteamos también otra pregunta, ¿es buena idea un estilo de vida de actividad física regular, de moderada vigorosa en todos los pacientes? Entonces la respuesta tal vez es no. Debe ser individualizado, pues como siempre se hace el ejercicio y dependiendo pues de las condiciones clínicas que tenga cada paciente. Este es otro estudio que es muy interesante. También nos hablan sobre el papel de la actividad física aeróbica de intensidad moderada a vigorosa, y querían evaluar si las mujeres presentaban una reducción de caídas. Entonces ya se sabe que hay pruebas sólidas en cuanto al ejercicio sobre ejercicios centrados en equilibrio, marcha y fuerza, y eso se ayuda a reducir las caídas en los adultos mayores, pero querían saber si esta actividad intensa moderada reducía las caídas o no. Entonces, ¿cómo lo evaluaron ellos? Hicieron estas 3 preguntas. Entonces, si la actividad física aeróbica de intensidad moderada vigorosa se asocia con la incidencia de caídas. Varían las asociaciones con la incidencia de caídas según el nivel de función física y antecedentes de caídas, y si la actividad física aeróbica de intensidad moderada a vigorosa está asociada con caídas que causan lesiones o requieran de atención médica. Entonces los participantes fueron 5.545 mujeres posmenopáusicas ambulatorias entre 63 y 99 años. Las mujeres recibieron un calendario de caídas, lo tenían que llenar, si habían tenido caídas, casi caídas, o algunos resbalones. Hicieron un cuestionario de actividad física y registraron el sueño también de los pacientes. Se puso un acelerómetro triaxial a nivel de la cadera, y este solo se lo podía retirar cuando se fuera a bañar o sumergir, digamos, en una piscina o cosas así. Porque ellos decidieron hacer este estudio con acelerómetro triaxial. Entonces hicieron un estudio, es antiguo, pero pues fue importante, en el 2011, el Estudio Nacional de Examen de Salud y Nutrición. Se les preguntó a los pacientes de manera autoinformada si ellos realizaban la actividad física con los niveles recomendados que se le había indicado el médico. El 50% respondió que sí. Cuando ya se les puso el acelerómetro, solo el 17% cumplía con las recomendaciones de actividad física de la pauta que se les había indicado. Entonces, por eso, pues para asegurar que los pacientes sí lo iban a hacer, se puso, o pues medir realmente la cantidad de ejercicio que habían hecho, se puso ese acelerómetro. Definieron el umbral de una actividad física moderada y vigorosa por encima de 3.3 equivalentes metabólicos, lo que equivale a caminar a 1 metro segundo. Y se le pidió a las mujeres que lo usaran todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, en general, ¿qué se pudo observar? Entonces, acá lo dividieron en cuartiles según la cantidad de ejercicio que habían logrado el paciente. Entonces, el cuartil 1 es el que menos hizo ejercicio, cuartil 4 el que más tuvo ejercicio. Evaluaron los niveles de caídas. En general, ¿qué se pudo ver en estos pacientes? Que los que lograron tener un cuartil 4, o sea, una actividad física más mayor, fueron los que tuvieron menos probabilidad de menos caídas, y los pacientes que hicieron menos ejercicio fueron los que se cayeron más.
Acá también, pues, que pudieron evaluar los pacientes que tenían un SPPB entre 1 y 8 fueron los que más se cayeron, entre 9 y 12 se cayeron menos, y los pacientes que realizaron actividad física vigorosa, que la pudieron completar, tuvieron entre 0 o 1 caídas, y los pacientes que no la pudieron lograr tuvieron 2 o más caídas. Y en cuanto a las lesiones, acá pues evaluaron diferentes tipos de lesiones, fracturas, bueno, diferentes lesiones que se pueden producir secundarias al ejercicio. Los pacientes que tenían un cuartil 4, los que más hicieron ejercicio, fueron a los que les fue mejor y menos posibilidades también de fracturas. Entonces, pero hay una pregunta que este estudio no pudo responder, y es que si este mensaje seguiría siendo cierto, si el puntaje de SPPB de los pacientes fuera de 4 o menos. Solo el 8% de los participantes de este estudio, de las 2.495 mujeres, tenían puntaje de 4 o menos. O sea, solo el 8%. Tenían patrones de equilibrios deficientes, dificultad para levantarse de la silla y velocidad de la marcha. ¿Qué significa tener un SPPB entre 1 y 4? Y también uno se pregunta qué sucedió con esas 400 mujeres o más con una puntuación de SPPB de 4 o menos. Entonces, esto representa una pequeña porción del estudio, pero son las que tenían una tasa más alta de caída, porque eran los que representaban el cuartil 1. Entonces, ¿qué se pudo observar después? Que estas mujeres pues tenían una velocidad de la marcha que era de 0.6 metros segundo o menos, y ya sabíamos que el umbral para caminar de forma vigorosa o moderada es caminar a 1 metro segundo, y tenían más problemas para el equilibrio y levantarse de la silla. Entonces, esto es otra pregunta. En estos pacientes sería mejor elegir una actividad física ligera para limitar el riesgo de caídas al caminar con una velocidad de la marcha casi máxima que el paciente no puede realizar con facilidad, porque esos pacientes también los pusieron a hacer ejercicio moderado y vigoroso y pues fueron los que más se cayeron. Entonces, uno se plantea eso. También este es otro estudio grande, que es el estudio LIFE. Es una base de datos de Estados Unidos que es muy grande, también de mujeres, y en general nos habla también que la actividad física los pacientes que lograban una adecuada actividad física, pues lograban una tasa más baja de discapacidad, de alteración en la movilidad, y el número necesario a tratar para prevenir un caso de discapacidad solo con ejercicio fue de 20. Y también pues otra pregunta que acá me planteo es ¿cuándo es demasiado tarde para intervenir? Entonces, ¿vamos a esperar a intervenir a los pacientes que tienen un SPP menor de 4 o ya empezamos a intervenir al paciente que está entre 5 y 8 que identificarlos y empezarle a hacer una asesoría individualizada, hacerle manejo nutricional, físico y todo para evitar que ese paciente se empiece a deteriorar y llegue a una caída? Entonces, pienso que ese pues debería ser uno de los enfoques. En cuanto a las metas, no existe en la actualidad estudios publicados para SPPB en términos de puntaje total basado en muestras grandes en personas de 60 años en la población latinoamericana, donde podamos decir cuáles son los puntos de corte y cuánto por el ejercicio físico que hace el paciente, cuántos puntos debería mejorar. Pero pues lo que sí sabemos, o sea, hay cosas claras, que es que el paciente que tiene menor de 6 puntos de un SPPB es el que cae más. Entonces, tratar de tener un punto más arriba de esto. Bueno, esto es otro estudio que en general lo que nos hablaba era el impacto sobre el cambio de peso de los adultos mayores, sobre la funcionalidad, o sea, evaluando el SPPB y la fuerza de agarre de ellos. Y entonces evaluaban la relación entre este cambio de peso, el SPPB, eventos cardiovasculares y muertes. También es un estudio secundario de una base de datos grande en Estados Unidos, 5.039 mujeres. El cambio de peso lo evaluaron entre el 2012 y 2013 y luego una segunda medida en el 2020. Las pacientes mujeres que seguían vivas hasta ese momento se hicieron un SPPB al inicio y un SPPB al final. Entonces se definió como cambio en el peso una pérdida mayor o igual al 5% del peso corporal o una ganancia del 5% del peso corporal. La fuerza de agarre se midió mediante el dinamómetro, se utilizó la máxima registrada en 2 intentos y se hizo la puntuación del SCPB, igual que ahorita, se dividió en los cuartiles.
Entonces, el desenlace primario de ellos fue la mortalidad total por todas las causas y los resultados secundarios fueron muerte por enfermedad cardiovascular, el tiempo de seguimiento de algunos pacientes, el tiempo medio de seguimiento fue de 5.38. Entonces, ellos evaluaron entonces la mortalidad y dependiendo pues diferentes características. Entonces, la primera, que el modelo 1 que fue ajustado a la edad y el peso, tenían 1.66 veces más de morir. Bueno, ¿qué fue lo que se dieron cuenta? Que los pacientes que bajaban de peso tenían mayor probabilidad de morir. Entonces, estos son los pacientes cambios en el peso, pero específicamente hablando que el paciente perdió 5% de peso de su peso corporal. Pacientes también ajustados a la fuerza de agarre, la raza, si fumaban o no, también fue muy similar. Y también en la última ya es comparado con el SPPB, que tuvo 1.66 veces también, o sea, fue muy similar. Entonces, el peso estaba estadísticamente relacionado con la fuerza de agarre de una forma más discreta, pero el SPPB sí tuvo una mayor correlación inversa en cuanto al peso. Entonces, las conclusiones de este estudio es que la pérdida de peso del 5% más se asoció con mortalidad de forma independiente. La fuerza de agarre en el cuartil más alto tenía una menor probabilidad de muerte, igual que el paciente que tenía un SPPB pues, con un cuartil más alto. Y el SPPB con cuartil más alto tenía 71% menos de mortalidad por todas las causas que el más bajo, ajustado incluso a los confusores. Entonces, en general, debemos prevenir pues, las caídas en el adulto mayor, evaluar los medicamentos. Si un adulto mayor está tomando 5 más medicamentos, aumenta de forma exponencial el riesgo de caídas. Entonces, siempre debemos revisar los medicamentos, cuál es la indicación de que el paciente esté tomando este medicamento, así sea acetaminofén. Nosotros siempre debemos evaluar si el paciente lo necesita o no. ¿Cuál es el método de administración? Si tiene efectos secundarios y el horario de los medicamentos que se administran. Entonces, siempre intentar dar la dosis menor que sea eficaz, nunca dar benzodiazepinas. Solo hay una indicación para dar benzodiazepinas en los adultos mayores y es que estén en un delirium tremens. De resto, no existe ninguna indicación para usarlo. No hacerlos tampoco a largo plazo. Diuréticos por horario, siempre usarlo en la mañana, no usarlo cada 12 horas, sino siempre en la mañana porque tienen mayor probabilidad de levantarse en la noche y se caen. Los antiepilépticos pues sí se deben usar, pero pues con precaución y pues evaluar siempre los niveles de sodio, los antihipertensivos y pues el alcohol también. Pues nos puede producir efectos secundarios. Entonces también preguntarle siempre si ha tenido cambios visuales, pues con el envejecimiento también van a presentar. Y el uso de lentes los podemos remitir. Lo que más ha mostrado evidencia es la cirugía de cataratas en la prevención de caídas con respecto a los ojos. En cuanto a la vitamina D, eso hay muchos estudios que han hablado sobre si hay una asociación entre suplementar a los pacientes con vitamina D y el riesgo de caídas. En general, que dicen todos los estudios, no previene las caídas. Lo que sí tenemos que hacer es que si el paciente tiene osteoporosis, una baja densidad mineral ósea, pues le debemos dar su vitamina D y suplementarlo. Pero que esto nos vaya a reducir las caídas, no, pero sí nos reduce la probabilidad de que el paciente se fracture, que también pues es muy importante. Tener precaución también con los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué más? En cuanto a la hipotensión ortostática, pues también es algo que debemos evaluar. Generalmente las medidas van a ser ajustar las dosis de los antihipertensivos. En algunos casos sí debe ser valorada por el neurólogo y en casos extremos uso de manejos de medicamentos. Otras intervenciones, implante de marcapaso en caso de que el paciente tenga un bloqueo o de tercer grado, alguna disfunción del nodo sinusal, tratamiento de la osteoporosis siempre. Pues si el paciente ya tuvo una fractura por fragilidad, evaluar el tratamiento, evaluar siempre los pies y el calzado del paciente, porque esto también puede ser causa de caídas. La nutrición, súper importante, y modificar el entorno y programas educativos. Acá pues era otro estudio que nos habla sobre, estos también son específicos de adultos mayores, y pues en general sí hay una reducción del número de fracturas en los adultos mayores cuando se realiza ejercicio. Otra cosa importante que no había dicho es que sí hay una asociación favorable del ejercicio, pero mientras se mantenga en el tiempo, porque si lo hacemos, casi todos los programas donde hacen estos estudios son de 12 semanas y cuando ya se han valorado al año, esos pacientes vuelven a presentar el mismo riesgo que presentaban antes. Entonces la idea es que sean unos
que se dan de forma continua estos procesos estos programas de ejercicio. En cuanto a los movimientos de Tai Chi, esto sí tiene mucha evidencia en los adultos mayores. El Tai Chi produce disminución de caídas. Hay ensayos clínicos que lo demuestran, disminuye entre un 19 a un 35% el riesgo de caídas, sino que es una técnica que no se utiliza pues mucho en nuestro país, pero realmente sí disminuye las tasas de caídas. También importante la educación, tanto para el paciente como para la familia, modificar los factores de riesgo comportamentales y ambientales. Y esto clásicamente se ha utilizado el programa de ejercicios de Otago, que es un programa de ejercicio y fuerza para realizar en el hogar, donde también ha mostrado en ensayos clínicos una disminución de riesgo de caídas. Entonces, pues estos son los pasos. Entonces son primero 8 sesiones que se realizan para reducir el miedo a caer, aumentar como la actividad de los adultos mayores, sobre todo pues si estos pacientes son sedentarios, luego hacer un programa individual de fortalecimiento, luego el programa de 7 semanas que es con seguimiento domiciliario, entonces de caminata, y finalmente es realizar ejercicios de Tai Chi. Entonces, pues siempre tenemos que tener como un lugar seguro en la casa, entonces evitar los tapetes, que tengan una adecuada iluminación, tener barandas y observar si hay alguna escalera o algo que nos produzca algún peligro para el adulto mayor. No usar gabinetes altos, entonces siempre ya dejarles todo bajito, que no usen las escaleras, el piso pues no dejarlo resbaloso, usar siempre el único tapete que se debe usar en la casa es el antideslizante en el baño y soportes para que se puedan sostener o que se bañen sentados dependiendo de la condición que tenga el paciente. Iluminación de la habitación, y observar cada una de las habitaciones, si el paciente puede caminar alrededor, si hay objetos en el suelo, o si se usan alfombras para evitar que ellos presenten caídas. Entonces, dentro de las conclusiones, las caídas en los adultos mayores son una interacción compleja de factores de riesgo biológicos, conductuales, ambientales y socioeconómicos. Creo que la prevención de las caídas sigue siendo la meta de nosotros como médicos y dependiendo del riesgo de caída se deben dar las indicaciones de manejo apropiadas. Y ya, gracias.